Ladrones de medicamentos no se detienen ni durante una pandemia. Se robaron un vial con 10 dosis de la vacuna contra COVID-19. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que llama a facilitar un acceso equitativo y asequible a las vacunas contra COVID-19. $200,000 vacunas llegarán la próxima semana a Guatemala gracias a una donación de India. Serán destinadas a más trabajadores de salud. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala realizó elecciones para seleccionar a su representante titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. En el caso denominado Comisiones Paralelas 2020, el Ministerio Público ejecutó varias capturas. Muy buenas noches, completamente en vivo por TN23. Hoy, que es 26 de febrero, estamos compartiendo junto a Axel Cardona. Bienvenido, Axel, ¿cómo está? ¿Cómo está, Julio Talamonte? Bueno, ya listos para poder analizar tres temas que son fundamentales, Así es, donde se ha girado la información este viernes y que seguramente usted en casa estará esperando el análisis. Nos han preguntado mucho por Sandy Monroy, por supuesto, ya va a estar aquí el día lunes. Ya viene. Antes de empezar, mire, tanta gente que en la calle nos dice a la medida que los estamos viendo, les agradecemos. La razón de este programa son precisamente ustedes. Hoy nos saludó un grupo como de 20 maestras de la escuela Fray Ignacio Barnoya de la jornada tarde, allá en la Colonia Maya y en toda Guatemala. Un abrazo para ustedes. Vamos con el primer tema, porque aquí se roban todo y se roban hasta las ilusiones, porque se roban las vacunas en contra del COVID-19. Así es, iniciamos rápidamente con esta noticia que acaparó la atención de los guatemaltecos. Ya verá. Duró unas horas en el Hospital General San Juan de Dios, cuando 648 personas estaban en un listado para ser vacunados contra el COVID-19, pero de un momento a otro, 10 dosis fueron robadas. Hasta ahora no hay un responsable del hecho. Y el día de hoy en la mañana apareció un frasco menos, eso significan 10 vacunas que se desaparecieron. Que si usted dice, bueno, son 10 vacunas, no es mucho. No, son 10 vacunas para un médico, para una enfermera, para un laboratorista. Son 10 que le pueden salvar la vida a personas que están en primera línea. Fuimos informados del hecho hoy en la mañana e inmediatamente nos pusimos en contacto con el Ministerio Público y la Comisión Presidencial contra la Corrupción para que se deduzcan las responsabilidades. Se había dejado personal de seguridad, según me informan a mí del hospital, para cuidar las vacunas y se desapareció estando cuidada. 81.600 dosis estarán ingresando al país a mediados de marzo. Estas fueron compradas y la ejecución se llevó a cabo este viernes. 81,000 y fracción de dosis a $4 cada una. Saben algo así como $321,000 esta primera compra que se está haciendo, viene de Holanda, son marca AstraZeneca y alcanzarían para 40,500 personas aproximadamente. Las dos dosis son 81,600, será que alcanzaría para 2 dosis para 41,000 y pico de personas. Seguiremos con el esquema como está previsto. Igual que hasta 100,000 vendrán a terminar todo el personal de salud, bomberos y agentes funerarias que atienden a los muertos por coronavirus para evitar su contagio. Y posteriormente a eso principiaremos con los mayores de 70 años, luego bajaremos de los 60 a los 69 años e iremos disminuyendo la edad hasta llegar a la edad que consideramos que es necesario, que es arriba de los 12 años. Mientras se hacen las averiguaciones sobre el robo de las 10 dosis donadas por Israel, el mandatario aseguró que el proceso de vacunación continuará en este hospital.
No sé si decirle increíble, inverosímil o qué es lo que pasa. Y ojo, porque el análisis parecería que es intrascendente, pero al contrario, es muy trascendente. El que delinque en lo poco podrá delinquir en lo mucho. Y es que no puede ser que apenas ayer, Axel, que llegan estas primeras dosis de vacuna contra COVID-19 donadas por un país amigo como lo es Israel, ¿qué es lo que se roban? Dirán ustedes, ¿se robaron tantas? No, se robaron un frasco y un frasco tiene 10 dosis de la vacuna. Así es. Pero ojo, significa que ya fue vulnerado, significa que pueden robarse, significa que pueden sustraerse, hurtarse en este caso. Quiere decir que tenemos que tener atención, primero en averiguar quién fue y castigarlo, pero luego tener atención para cuando venga la cantidad de vacunas, que estas no sean sustraídas con esa facilidad, porque ese robo hormiga que se ha dado por años en los hospitales nacionales, bueno, ya empezó hasta con la vacuna del COVID-19. Claro, definitivamente es que no podemos pasar por alto esto, ya lo decían las autoridades correspondientes. Es un frasco que contiene 10 dosis, es decir, 5 dosis para esta primera vacuna y 5 dosis para dentro de 28 días. Es decir, aquí ya estamos hablando de 5 personas que lamentablemente no estarán dentro del grupo que estaba establecido porque alguien muy cercano al cuarto frío pues decidió robársela. Se las llevó precisamente, seguramente, para compartirlas con su familia. O para Esto es venderlas una o cosa- comercializarlas. O para venderlas y comercializarlas. Y usted dice, tanto aspaviento por un frasquito. ¿Saben qué es lo que pasa? No, ciudadanos guatemaltecos, es que no se puede perder nada. una Nada vida, es son 5 absolutamente vidas. nada. Porque allí puede estar la diferencia entre la vida o la muerte, puede estar la diferencia entre un contagio o no contagio, pero por sobre todo puede estar la diferencia entre saber cuidar lo poco para cuidar lo macro, cuidar lo mucho. Esto quiere decir que acá es un alerta temprano, una llamada de atención para que las autoridades del Ministerio de Salud implementen algún protocolo efectivo, eficiente y eficaz para que esto no pase cuando lleguen miles de vacunas. Ahora yo le digo algo. A ver. La persona que se dedicó a esto, Sí. a este robo, porque es un robo, Sí, terrible, ¿eh? tiene que saber perfectamente dónde la va a almacenar, si no, ya se la arruinó. O ya la aplicó ayer a su familia, seguramente, Pero igual, seguramente ya la igual aplicó. necesitan una segunda dosis. Aquí hay una... Si la robó es porque él sabe realmente qué está pasando con la Hay dosis. una cuestión, estos frascos, precisamente como dices tú, Axel, vienen para 10 dosis. En este caso, estas dosis hay que ponerlas inmediatamente las 10 a distintas personas, porque las de los 28 días posteriores tiene que ser otra ya. Ajá, quiere decir que definitivamente eso ya lo hizo, ya sea Si que las él- haya vendido, que se las haya puesto a su Exacto. familia o a quien O sea. amigos. O amigos. Pero si no la mantuvo a 8 grados, cuando la sacó antes Por de gusto, aplicarla, por gusto. de por gusto. Vamos con datos, ¿le parece, Vamos Axel? con datos importantes. Bueno, vamos con estos primeros datos importantes y aquí están, por favor. Lo que hoy fue un fracaso con 10 dosis de Un vacuna, frasco. un frasco y un fracaso de las Total. 10 dosis de vacuna contra COVID-19, si no se hace algo en concreto, como lo decimos hace un momento, Julio, Así es, Axel. mañana puede ser una caja. Ojo, ¿Cierto? esto fue primero en el San Juan de Dios. Puede pasar en el Roosevelt o puede pasar en los temporales. En todo lugar. Evitemos esto. Sí. Parece increíble que en medio de la pandemia, en medio de la esperanza causada por el COVID-19, haya llegado esto. Y con la llegada de la vacuna, que era la esperanza, Correcto. horas después sustraigan un frasco de la dosis, el hurto de varias dosis de la vacuna. Así es. En garantía existe para que los guatemaltecos tengamos la certeza de este hecho, no sea pues que se vuelva a repetir, al contrario, Tiene que usted esto se razón. tiene que evitar, así que tenemos que visualizar los controles de los hospitales. ¿Cuáles serán los controles y las medidas de seguridad a través de protocolos? Tendrán que aplicarse para garantizar que esto no se vuelva a repetir o que no se haya repetido ya hoy en algún otro hospital. Yo creo, Axel, que aquí tenemos que empezar y partir de la base de que, como en Guatemala, lo imposible se hace posible, entonces tenemos que empezar a ser absolutamente desconfiados. Aquí no se puede confiar ni en su sombra. Quiere decir que los lugares donde esto vaya a ser almacenado tendrá que tener los controles, los seguros, los candados, las rejas, no sé qué es lo que tenga que tener, donde no solo una persona pueda tener acceso a él en cuanto a abrirlo. Digamos, si son candados, si son tres personas distintas para que esto no pueda hacerse si no están todos al unísono. Otra cosa que va a ser importante, Axel, fíjese por increíble que esto parezca, al final de cuentas lo que decía, insinuaba el presidente de la República, creo que puede ser también una buena opción. El hecho de poner a agentes de la PNC y a oficiales y a soldados del Ejército de Guatemala a cuidar el traslado, la distribución y la custodia de las vacunas. Eso sí, lo malo de esto es que por algo que parecería innecesario, porque uno dice es que dentro de un hospital yo tengo el control como Estado, eso va a redundar también en que en las calles no van a estar los policías, ¿eh? Sí, no, definitivamente. De hecho,
en otros países del mundo se aplica esa seguridad. Así es. Y es que no es tanto el valor económico, si usted lo quiere ver así, es la el importancia. valor humano que esta vacuna La tiene para importancia, salvar la cierto. vida en medio de la pandemia a raíz de tantos contagios y muertes. Ahí eso es la conciencia que queremos hacer. Y seguramente no fue cualquier persona que entró a robarse esa dosis. No, porque para tener acceso a tiene donde que tener está, acceso a ese ahí está. lugar. Así que allí es trabajo del Ministerio Público. Es trabajo del Ministerio Público, en este caso, por poco que parezca, no hay poco. Esto, señores, es parte de lo que le pertenece a los guatemaltecos y debe ser distribuido como tal. Vamos a mostrarle, Axel, a las personas más datos y permítanme, por favor, compartirlos con ustedes. Si es que de conformidad a lo sucedido, que usted ya lo estaba planteando de muy buena manera, la reacción presidencial, aparte de la molestia, es el posible envío de fuerzas de seguridad para el resguardo in situ de las vacunas. También es importante, estimados televidentes, que las autoridades de salud, el propio Ministerio Público y la Policía Nacional Civil logren establecer, en primer lugar, quién hurtó estas 10 dosis, es decir, el frasquito de la vacuna para que el hecho no quede impune. Hoy nos damos cuenta de las carencias en el tema de seguridad en las propias instituciones estatales, pues el Hospital San Juan de Dios no cuenta en esa área con cámaras de seguridad, increíble, pero no podemos determinar quién fue porque no había cámaras de seguridad. Lo más probable en este momento es creer que este hecho va a quedar impune. Sin embargo, sí es muy importante, Axel, garantizar la distribución y la aplicación correcta y efectiva del resto de vacunas. La pregunta es, ¿podremos confiar que esto ya no va a volver a pasar? ¿Podremos confiar que no solo para el COVID-19, sino que para el resto de medicinas e insumos hospitalarios ya no va a haber robos hormiga? ¿Podemos confiar que va a haber un control finalmente dentro de instituciones que uno dice, si son de servicio público, que brinden ese servicio público? Bueno, ahí está. No sé si por el momento podemos tener esa confianza. Claro, yo pensaría en un futuro muy cercano. A ver. Se vienen 200,000 dosis más Imagínese de la usted. India. Si esto pasó con 5,000, entonces hay que reforzar las medidas de seguridad, los Sí. protocolos, tanto de traslado como de ingreso y el almacenamiento de las mismas. Así es. Préstame su celular un momento, Axel, disculpe. Pero no se lo va a llevar. No, no me lo voy a dar. No, como aquí todos se lo llevan en Guatemala. ¿Y usted cómo era la cuestión? Ayer, después de las primeras dosis que se utilizaron en el San Juan de Dios, se quedaron guardados en el lugar, ahí sí que de resguardo, en ese cuarto frío, 1 y 2 frasquitos, ¿no? 20 dosis, 10 para cada una. Hoy, cuando fueron a aplicar supuestamente esas 20 Para dosis, continuar con la para vacunación. continuar con la vacunación, resulta que este frasco ya no estaba y solo quedaba uno. Así, de increíble. Aunque usted no lo crea, pasa aquí en nuestro país. Gracias, Axel. Se lo devuelvo porque Por después favor, se pierden, ¿verdad? No leo mensajes, ¿verdad? No, para nada. Señoras y señores, ustedes dirán, de verdad, tanto aspaviento por un frasco. No es eso, es que hoy es un frasco. Como lo decía Axel Cardona, cuando vengan 100,000, 80,000, 200,000 vacunas para la custodia, ahí ya no se va a perder un frasco, se van a perder cientos o miles. Y eso no lo podemos permitir. Ahora le pregunto yo algo. Si la investigación da resultados pronto, Sí. ¿a qué se enfrenta esa persona? A hurto. O personas, porque no sabemos si fue 1, 2 o 3. Tuvieron que haber más Si fueron implicados. 3, hay asociación ilícita y hay un concurso ideal de delito. Si fue una persona, que es lo que yo más pensaría que fue una persona, pero al final aquí nadie sabe, entonces se está Pero tuvo enfrentando. que haber visto a alguien más. Usted se vuelve Probablemente, cómplice. ¿verdad? Tiene toda la razón. El delito se llama hurto. ¿Qué es el hurto? Es el robo, pero hecho sin violencia. ¿Qué violencia? El de haber roto, el de haber amenazado a alguien, el de haber violentado algo. Ese es el hurto. Ojo que las penas para el hurto es que tampoco es que sean, si no son excesivas, tampoco son pequeñas. 8 o 12 años de privación de libertad no es cualquier cosa. Y ojo también que aquí podemos aplicar los delitos que van en contra de la salud del guatemalteco. Atentar Es decir, contra la vida, porque le está quitando una dosis Absolutamente. que es la que le va a evitar y morir. facilitar la expansión de una epidemia, el 305 del Exacto. Código Penal. Ojo con eso. Estamos en pandemia. Estamos. Las leyes cambian y las situaciones se ponen más difíciles. Pues vaya, aunque usted de verdad no se lo puede imaginar, hoy estamos analizando esto. Y la importancia que hemos visto acá en TN23 en A la Medida es hacerlo en el análisis de lo que se perdió, que parece poco, pero que para los guatemaltecos representa mucho. 10 vidas, una vida. Es muy importante, es muy valiosa, no tiene precio. No, qué barbaridad. Vamos a la pausa. Así es, no cambie. Recuerde que nosotros somos A la Medida. Es que aquí no dejamos hablar de los temas que son importantes para la sociedad guatemalteca. Axel,
A ver, Julio. ya llegó la vacuna, ¿no? Pero hay una inequidad realmente, y no solo en Guatemala, estamos hablando a nivel mundial. A nivel mundial. El mecanismo COVAX, ayer lo estábamos analizando junto a usted, está bien intencionalmente lo que hizo la Organización Mundial de la Salud, pero en la práctica vemos que esto no Claro. se ha respetado. No se respeta. Y aparte de ello, ya lo dicen los grandes analistas del mundo en el tema de la pandemia. Los de a la medida, ¿no? Se ha acaparado realmente, usted Y usted. entre ellos, se ha acaparado tanto A ver, ¿qué las pasó? vacunas, millones de vacunas por 10 países Sí, ahí en está. el mundo. Ahí está el y problema. se ha dejado vulnerables a más de 135 países que lo necesitan, pero ya de urgencia, ya sea por la pobreza, ya sea por las situaciones de Así es, conflicto Axel. armado y muchas cosas más. A ver, mire, con lo que usted dice, a ver, permítame, por favor, le voy a pedir algo, míreme, y como le digo siempre, míreme bien. ¿Sabe qué ha pasado? Lo de siempre, esta es una cuestión de intereses, esta es una cuestión económica. Las grandes potencias del mundo que podemos ahorita decir, como dijo Axel Cardona, son 10 países, han hecho convenios bilaterales con las farmacéuticas, a las cuales, honestamente, he de decirle lo siguiente, no les ha importado para nada respetar el mecanismo COVAX. ¿Sabe qué les ha importado? Ganar dinero a través de la pandemia. Y por supuesto, lo mínimo, lo poquito, Axel, lo han dejado para entregarlo a este mecanismo COVAX. Guatemala, desde el mes de octubre, ya pagó el 15% de esas vacunas, de esas un poquito más de 6 millones de dosis de COVAX, y no hemos recibido todavía las mismas. Ojo con eso. Definitivamente. Y estamos hablando también que Guatemala, pues en este momento empieza ya la vacunación, pero otros países que están sufriendo más que nosotros, Correcto. que tienen niveles de contagios altos y muertes, ellos realmente sienten una incertidumbre si va a llegar o no va a llegar este año. Total. Axel, ¿cómo ve usted el tema de que se privilegie? O sea, yo entiendo, ¿no? La iniciativa privada, la empresa, los laboratorios que desarrollaron esta vacuna, que lo hicieron en tiempo récord y que es una cuestión maravillosa en cuanto al avance científico de los seres humanos, está bien, ¿no? Que ganen. ¿Sabe por qué han decidido venderlo en convenios multilaterales a estos 10 países poderosos en el mundo? Porque ellos se la pagan a mejor precio, al precio que ellos quieren. Mientras que el mecanismo COVAX, se debe decirle, no es gratuito. Lo único que por los millones de vacunas que se compran, entonces la ganancia es menor. ¿Qué piensa usted de eso, Axel? No, definitivamente que está mal. O sea, ya lo decía la OMS. Lamentablemente, el venir y analizar la pandemia como tal, lo decían al principio de los primeros casos. Correcto. Que si algún día se llegara la vacuna, se tenía que dar prioridad a los países más vulnerables, porque son los que tienen menos posibilidades de atenciones con áreas intensivas, asistencia, medicina, asistencia y menos con médicos. Posibilidades económicas. Menos dinero, exacto. Menos pero dinero. vemos que los que son potencia acapararon el 75% de las vacunas que ya están en desarrollo. O sea que esto quiere decir que aquí estamos en lo mismo siempre. Las buenas intenciones que se firman no sirven para nada más para que queden así en papeles escritos, en letra negra y letra muerta, porque los países pobres, los países débiles como nosotros, estamos dentro de ellos, pues no tenemos realmente oportunidad de competir contra aquel que tiene el poder económico, el poder político y que tiene toda la posibilidad de hacer lo que quiera. Vamos con datos, Axel. Vamos con el primer dato para que usted vea Por favor. cómo está la situación, para que vaya usted contextualizando allá en casa y también ya vaya usted generando la opinión. Es importante destacar que finalmente llegó a Guatemala la vacuna en contra de la enfermedad COVID-19. Sí. Sin embargo, llegó meses después de que países como Reino Unido, que ya tiene otra cepa, Sí. Israel, que ya va con el 50% de la vacunación a toda la población, Estados Unidos, que es el epicentro de la pandemia y que también ya lleva un porcentaje muy grande de vacunación, pero no a nivel de su gente, el 13% más o menos de toda la población que tiene, los millones, Emiratos Árabes Unidos o Chile, por ejemplo. En Centroamérica, Guatemala finalmente se unió a Costa Rica, Panamá y El Salvador como los países que cuentan con la vacuna contra COVID. Hasta el momento los países que no tienen dosis en Latinoamérica son Uruguay, Nicaragua, Cuba, imagínese usted. Pero imagínese qué países, grandes Axel, médicos, ¿verdad? Grandes Claro. médicos, o sea, grandes exponentes de la medicina. A ver. Cuba. Pero ¿qué pasa con Cuba, Aunque Axel? en el caso de Cuba, esta semana inician con el estudio de una tercera fase de sus propias vacunas. Es que Enorme por eso los le decía, cubanos. Por eso le decía, Cuba tiene casos, Cuba tiene restricciones, Cuba empieza a volver a confinar personas, pero Cuba está trabajando día y noche, 24 horas Así para es. hacer su propia vacuna.
Se podrá decir lo que sea de Cuba, pero el nivel de desarrollo científico en medicina de los cubanos es inmenso. De hecho, hoy por hoy están desarrollando y haciendo estudios para 4 vacunas distintas que ellos mismos han investigado, han producido. 2 se encuentran ya avanzadas en la tercera de las 4 fases y las otras un poquito más incipientes. Pero a ver qué país logra hacer esto. Es decir, impresionante, y mira ¿no? cómo son las cosas. A ver. Al tener ellos ya el porcentaje necesario de inmunización, empiezan a aplicarla, pero general. Es correcto. A toda la población. Es que, a ver, si bien es cierto, en Cuba hay carencias en muchas cosas, ¿no? También tenemos que decir que es un país que ha privilegiado temas como la educación, ha privilegiado temas como la seguridad y ha privilegiado temas como la salud. Y el nivel de desarrollo es inmenso. Ahora, incluso Guatemala ha tenido también visita de esos médicos y así es. expertos de la ciencia, pero realmente la situación es tan diferente cuando hablamos, por ejemplo, de Sudáfrica, cuando hablamos del Congo, cuando hablamos, por ejemplo, de países como Nicaragua, no solo tienen problemas políticos, pobreza, situaciones de migración, ahora la pandemia, y no tienen vacuna y no saben si la van a tener. Algo que decíamos, si usted lo recordará, y parece chiste, no es un juego de palabras, pero que es cierto, Ghana nos ganó. Gana. ¿Cómo así? El país que se llama Ghana nos ganó porque ahí ya llegaron las primeras dosis del mecanismo COVAX. Y ojo que estamos hablando de Ghana, un país africano, es decir, también hay que ver qué es lo que está pasando. Pero aquí sí se cumplió la parte de... ¿Y por qué con nosotros no? Al cual iba la vacuna a pueblos vulnerables, pero es uno de 135. Bueno, es que también hay que entender una situación, ¿verdad, Axel? Y usted lo está diciendo ahorita, si somos casi 200 países en el mundo y se quiere a través del mecanismo COVAX garantizar ese 20% y vienen las farmacéuticas y venden el 75% de las vacunas, ¿cuántas les mando? Mire, le mando 500 porque ya no hay más, es que no le puedo dar. Hay que esperar después que vuelvan a producir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer para que funcione COVAX? O al menos para que sea más, haya más celeridad en este mecanismo. Bueno, yo creo que primero lo que se está haciendo, el pronunciamiento de líderes del mundo. ¿Ya se pronunció Guatemala? Ya se pronunció Guatemala. Eso está bien. Ya se pronunció Guatemala, se pronunció Costa Rica, se pronunció Honduras, se pronunció México, se ha pronunciado mucha gente. La OMS ha insistido, pero la OPS también, la Organización Panamericana de la Salud. Pero la pregunta es... por ejemplo, en México, mire, en México han llegado millones de dosis y se ha aplicado. Ya terminaron con los médicos, ahora van con los adultos mayores y los maestros. Sí. Pero en México, según una estadística, cada 10 segundos hay un contagiado. Imagínese usted. Y ahora, aquí hay otro problema, ¿no? Y tenemos que caer a eso. Si los países ricos siguen comprando y siguen ofreciendo plata y buena plata y más plata que el mismo mecanismo COVAX, las farmacéuticas van a seguir vendiendo. Eso va a ser absolutamente imposible contrarrestarlo. Aprovecho este momento para decirle algo. Estos ya son temas que trascienden a Guatemala y que pasan a todo el mundo. Si usted quiere saber qué es lo que está pasando en el mundo, Axel Cardona, ¿usted ha visto los domingos el programa Apuntes del Mundo a las 19 horas? Bueno, pues lo invitamos, ¿no? Este domingo con Andrés García. Andrés Estrada, perdone, mire. Es que usted se está refiriendo... Andrés García. Usted se refiere a la novela, licenciado. No, es esa... Andrés Estrada, ¿sabe por qué? Porque este tema de la vacuna con Andrés Estrada y Apuntes del Mundo es tema mundial. ¿A usted le gusta ese actor, licenciado? Sí, soy solo humano. Tremendo. Vamos con otros datos, entonces por favor escuchen ustedes lo siguiente. Y es que otro dato importante a destacar es el hecho que la vacunación contra el COVID-19 va a ser gratuita y va a ser universal en Guatemala. Claramente hay un interés mundial. ¿Cuál es ese, Axel? La vacuna. Pero también se pone en evidencia el poderío económico de los países más desarrollados. Y aquí nunca mejor dicho y nunca mejor visto y comprobado. Estas naciones han tenido la oportunidad de acaparar las primeras millones de dosis y han comprado reservas de una manera exagerada, hasta para perderlas inclusive. Esta simple acción deja a los países pequeños como Guatemala con menos posibilidades de adquirir la vacuna, aunque países como México y El Salvador van avanzados, más avanzados que Guatemala. En este momento aún no llegan cifras significativas como para poder terminar con la pandemia. Lo importante es que de alguna manera ya esto está aquí. Y déjeme decirle algo, vamos a tener hasta el Sputnik y también en Latinoamérica hasta las vacunas chinas. Y qué bien, ¿verdad? Es el nivel de desarrollo que se ha llegado científicamente es bueno. Bueno, a los chinos también le agradecemos no la vacuna, le agradecemos la pandemia, el COVID-19. Claro. Mire cómo nos tiene de cabeza. ¿Cuántas personas pueden decir que han atravesado por una pandemia? Claro, definitivamente. Ayer escuchábamos, y se lo compartía a usted y a los amigos televidentes, un médico que indicaba, bueno, estaba a minutos de recibir la vacuna
y decía, tengo a mi padre, a mi madre en el intensivo del Hospital Temporal de Shela. Wow. Imagínense, ¿cómo quisiera yo cambiar mi lugar y dársela a mi papá? La vacuna a ellos. Sí. Porque creo que la necesita más él. Pero ¿cómo son las cosas? Así como ese caso, hay muchos en el mundo. Claro que sí. Por eso los primeros en vacunarse son privilegiados. Así es. Pero es el primero de grandes pasos que vamos a dar en el mundo. Guatemala Yo creo que lo sí. está dando. Con estas 200,000 dosis que vienen la próxima semana de la India, ¿Le digo algo? estamos terminando con la primera línea. Qué bueno, gracias a Israel, gracias a India por esas donaciones. Pero aquí le voy a decir algo. También yo creo que al final de cuentas el gobierno de Guatemala está tomando en este momento la decisión correcta. Exacto. Y la decisión es comprarla. Si el mundo lo que está haciendo competir es comprando las vacunas, las distintas que existan, Guatemala no puede ser menos. Así que a comprar esa vacuna para asegurarnos, ahí sí, pagándole lo que quieren a las farmacéuticas, ni modo, nos tienen atados de manos en este momento para que la vacuna esté aquí en Guatemala disponible para todos. Y ahora, para cerrar con este tema de la vacuna. Dígame. Hoy nos duele una ¿La vacuna? vacuna de 10 dosis. ¿Sí? También la vacuna, Imagínense. digo yo que... En la Florida se perdieron 1.500 dosis porque la temperatura afectó y se perdieron 1.500 dosis. Así de sencillo. Wow. En otros lugares como en Texas y en otros lugares como Dallas, la gente se está vistiendo jóvenes de adultos mayores para recibir la vacuna. Están haciendo trampa. Tremendo Es eso, ¿no? terrible. En otros países que tienen la oportunidad, que está entre los 10 países que pueden comprar millones, Ajá. están desperdiciando esa oportunidad. Qué terrible. Y otros países Qué la estamos terrible. anhelando. Eso es terrible. lo terrible. para ¿Sabe hacer qué, Axel? conciencia. Con esta palabra, porque así es, terrible esta situación, vamos a la pausa. Así que usted, por favor, no cambie, porque nosotros, ¿quiénes somos? A la medida. A la medida. Guatemala no deja de darnos sorpresas, ¿verdad? Porque hoy todavía se están contando ahí los votos en el Colegio de Abogados y Notarios en las distintas sedes, ¿no? Pero esta elección, supuesta elección, bueno, al final de cuentas elección, vamos a ver qué es lo que va a pasar, Axel, de representante titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, se llevó a cabo. Pero también se llevó a cabo es que en medio de detenciones, es una cuestión, como yo le digo, inverosímil. Es decir, algunas de las personas participantes en esta elección como candidatos estaban bajo esta situación de las órdenes de aprehensión. Y todo por un caso, el caso que todos conocemos, conocido como comisiones paralelas. Y es que cuando hablamos de elección del representante del CAN a la CC, licenciado Talamonte, estamos hablando de un procedimiento para un cargo de 5 años. Así es, así es. No es para un año. No, estamos hablando además de algo muy importante. Aquí estamos hablando del tema de justicia. Recuerde que un Estado, para ser un Estado fuerte, necesita precisamente tener un Estado que respete sus leyes, para que nos entendemos, el régimen de legalidad, ¿verdad?, establecido, una certeza jurídica, como le decimos, y obviamente también necesita tener la seguridad en todo el sentido amplio que esto representa. Pero aquí en Guatemala esta elección se torna ahora fundamental. ¿Sabe por qué, Axel? Hagamos el antecedente. ¿Hace cuánto tuvo que haber cambiado, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones? Ya vamos para 16 meses y no cambia. Claro. Y Ya pasó ahora el año. la Corte de Constitucionalidad, que tiene un plazo perentorio, es decir, un plazo máximo que vence en el próximo mes de abril de este año, tiene que cambiar. Sí. Pero es que ya estamos viendo que los procesos están empezando así con tropiezos y fuertes, ¿eh? Claro, no, y es que este proceso se da hoy en medio de detenciones. Terrible. Y aparte de esto, pues estamos hablando, como usted decía al principio, que estamos hablando del sector justicia, algo que hay que fortalecer y que se ha venido fortaleciendo de alguna manera, pero que aún falta mucho por hacer. Yo creo que falta muchísimo por hacer y Guatemala necesita fortalecer. Ha llegado el momento. Yo sé que lo que voy a decir a muchos no les va a gustar, pero dígalo. Por supuesto, Axel, claro que sí, televidentes, Axel, hace falta una reforma constitucional. No toda, no completa, ¿sabe por qué? Porque esto también es muy delicado. Pero la reforma constitucional que hace falta de manera urgente es la del sistema de justicia de Guatemala, porque está absolutamente colapsado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, definitivamente, ¿qué nos espera con esto, licenciado? Hoy Ya empezó con incertidumbre este proceso está para la primera Corte de fase. Constitucionalidad, Sí, está la hay primera que fase. decirle. ¿Qué nos espera la segunda? Los primeros aspavientos, bueno, lo que nos esperan son sorpresas y no sé qué más. Vamos con datos, ¿le parece? Me parece. Vaya, Vamos con los compartámoslos, datos. por favor, entonces. Vamos directamente a hablar de esta parte. El proceso para la designación de los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad ya inició. Hoy, el Colegio de Abogados y Notarios, como lo indicaba Julio,
realizó la jornada donde los agremiados pudieron escoger a sus 2 representantes, titular Y y suplente, ante la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que aparte del CAN, el mismo proceso tendrá que verificar el organismo judicial, el Congreso, el Ejecutivo y la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es. Lo que se espera por parte de la sociedad guatemalteca es la elección y los cambios de magistrados titulares y suplentes de la CC y que se lleve a cabo sin ningún contratiempo. A ver, algo que ha estado pues sucediendo. Algo que ya empezó a suceder en este proceso de elección de Corte de Constitucionalidad. A mí me preocupa una situación, bueno, varias situaciones, no solo la elección de un ente tan importante, defensor de la Constitución. Ojo, fíjese, Axel, cómo está la cuestión, pongamos aquí el orden. Guatemala es una república presidencialista y tiene 3 poderes y no puede pasar de ellos: ejecutivo, legislativo y judicial, eso todos lo sabemos. Claro. No hay un suprapoder, queremos aclarar únicamente que la Corte de Constitucionalidad no es, como dicen muchas personas, cuando dicen, por ejemplo, como sinónimo de Constitución dicen Carta Magna y son 2 cosas distintas. Constitución es Constitución, la Carta Magna es una situación del rey Juan Sin Tierra en 1215. Aquí es lo mismo, no es que sea el máximo tribunal de justicia, el máximo tribunal de justicia es la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Es el máximo tribunal, porque es al final de cuentas eso, en materia constitucional, allí sí. Pero es fundamental, porque es que lo que pasa es de que la Constitución es la máxima ley y es la que muchas veces más se violenta en Guatemala, Axel. Y es una de las más claras y cuando se constituyó obviamente es una de las más apegadas a la realidad, lo hablábamos ayer. Lo hablábamos ayer. Pero lamentablemente no se aplica en su totalidad. Así es, a mí me preocupa el sistema de justicia y me preocupa también realmente lo que está pasando en el mismo colegio de abogados y notarios, es decir... Los profesionales del Sí, derecho. uno supone los profesionales en ley, los jurisconsultos, lo que usted quiera, donde hay casi 40,000 agremiados de las distintas carreras, licenciados en ciencias jurídicas y sociales, doctorados, los abogados y los notarios, así es, también posgrados, pero ahí están los criminólogos, los politólogos, los criminalistas, y entonces... Es una gama bien grande, ¿no? ¿Pero cuántos van a votar? Exacto. ¿Cuántos asistieron a votar? Y va a haber segunda vuelta. Del 100%, ¿cuántos participan? Será un 20, 30% de los agremiados. Quiere decir que aquellos ¿verdad?, que consideramos que de alguna manera son los más eruditos y los más doctos para hacer una elección de esto, están también sufriendo una desilusión y no quieren participar. Aquí yo le digo algo, va a haber evidentemente, como en todas las ocasiones, una segunda vuelta. Sí. Ahora, lo que no sé es qué candidatos son los que van a pasar a segunda vuelta, porque primero hay que oficializar esta situación y no vaya a ser que alguno de los candidatos que sufrió alguna aprehensión sea de los que pasen a segunda vuelta y no podrá ser tampoco así, ¿no? Claro, no, definitivamente que esto se tiene que de alguna manera pues solucionar antes de tiempo, licenciado, por el respeto a la ley, por supuesto, y por el respeto también a los profesionales, ¿no? Le pregunto algo, ¿y qué va a pasar con los procesos, por ejemplo, en los otros, en los poderes del Estado, en los 3, judicial, ejecutivo, legislativo y en la USAC? ¿Será que también va a empezar así con tropiezos? ¿Será que también va a haber aspavientos? Le pregunto, Axel. Este es el primer proceso. El primer proceso ya empezamos así. Le pregunto si esto va a pasar también de alguna manera para atrasos en cuanto a la toma de posesión de los nuevos magistrados de Corte Constitucional. Esperemos que no. Sería ilegal, sería ilegal porque no. el plazo es perentorio, quiere decir plazo máximo. Aquí hay que sustituirlo, pero bueno, Guatemala es Guatemala, ¿no? Concluyamos con algo, a ver, Alamonte, para que la gente en casa pues aclare lo que sucede hoy. ¿Qué pasó? ¿Se lleva a cabo la elección? Sí. ¿Hay detenciones? También. Ya va a haber una segunda vuelta. ¿Qué va a pasar? Como usted dijo, es el primer proceso, pero la justicia es la justicia. Y es una justicia un poco extraña a veces aquí en Guatemala. Vamos a la pausa, ¿le parece? Ya volvemos. No cambie, porque nosotros somos a la medida. Bueno, y pasamos a otro tema. El turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia a nivel mundial. Guatemala busca acciones para poder mejorar la situación. Ha sido difícil salir y visitar los lugares turísticos de nuestro país desde el año pasado, esto por la pandemia que afectó a nivel mundial, y Guatemala no fue la excepción. Por ello es que el Instituto Guatemalteco de Turismo busca restablecer este sector. El proyecto de pueblos pintorescos, pues de igual manera es un proyecto en conjunto con la municipalidad, donde tratamos de rescatar los centros históricos. Salcajá es un ejemplo de ello, fue el primer
pueblo pintoresco que apareció en este proyecto, y ya tenemos también a San Juan del Obispo, tenemos a Zacapa, está la Isla de Flores, que hubo un trabajo interesante porque ahí tuvimos que raspar paredes de varias de las casas del centro histórico de la Isla de Flores para llegar a obtener el color original de los años 1800 y poder crear la paleta de colores. Entonces, este es básicamente el proyecto que tenemos con las municipalidades. Aparte, se han trabajado también las actas de los honorables consejos municipales, en los cuales ellos adoptan las 13 guías de buenas prácticas que emitió el INGUAT, y ellos son los garantes en nuestros ojos en sus municipios y cabeceras departamentales. Por ello solicitan a la población su colaboración, pero tomando precauciones. Pues en primer lugar, estar muy atentos a cómo están los tableros que dicta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cómo están los aforos en los hoteles, en las playas, en los ríos, en los lagos, pero que sí contribuyamos de parte siempre solidaria que hemos tenido los guatemaltecos en momentos difíciles. El INGUAT está trabajando en diferentes acciones para apoyar la reactivación del sector, una vez se puedan realizar movilizaciones con fines turísticas y conforme evolucione la situación de salud por el coronavirus. Bueno, y todos sabemos que en los últimos días Guatemala ha sido ampliamente vulnerada, sobre todo en el tema de la niñez en nuestro país. ¿Y esto por qué? Por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Por el tema también educativo. Por ello es que se lanzó una campaña que se llama Protección a la Niñez, donde se hace una alianza por parte del Estado de Guatemala con expertos a efecto de lograr mejorar las condiciones de vida de los menores a nivel nacional. Vea por favor esta información. Quiero crecer en un ambiente libre de cualquier forma de violencia, vivir con la seguridad de que si salgo pueda regresar sano y salvo a mi casa. Salir a la calle y regresar a casa bien es lo que todos anhelan en Guatemala, sobre todo los niños. Por ello se realizó una campaña de protección a la niñez en la que participaron las autoridades del país. El agradecimiento de los menores fue una motivante para fortalecer los métodos de protección a los niños y adolescentes y así mejorar la calidad educativa. Me gustaría que pudiéramos movilizarnos y sentir miedo a que ser asaltados, cambiar el ambiente en el que nos movemos todos los días, contar con espacios físicos donde nos podamos sentir que tengamos seguridad, así como en el ambiente social y emocional. Esta es una petición nacional y por ello se tomó dicha iniciativa. Se requiere de un esfuerzo coordinado de toda la sociedad y del Estado para prevenir y responder a la violencia contra los niños. Para hacer frente a esta realidad que afecta a todos los sectores sociales, no solo a los más pobres, es necesario protegerlos mediante políticas y programas que aborden aspectos de prevención, de detección, de atención y de recuperación de las víctimas de violencia. Todos hoy venimos en el sector educación adquiriendo el compromiso de velar por espacios seguros en las escuelas, de velar por espacios seguros en las aulas. Esta gran campaña nacional por la niñez y la adolescencia, hoy, como miembros del sector educación y de la comunidad educativa, les pedimos a todos que nos unamos. El presidente mencionó que todos somos responsables de cuidarlos. Todos tenemos una responsabilidad. A ninguno de nosotros nos gustan las maras. Pero ¿qué hacemos nosotros porque nuestros jóvenes no se incorporen a las maras? ¿O qué hacemos nosotros como comunidad para que a nuestros jóvenes no, las maras, no los integren y no los obliguen? Cuando oí hablar a Alexander y decía que quería un ambiente seguro, que quería comunidades seguras, también tenemos que pensar en que hay jóvenes que perdieron el camino y que lo que deberíamos de estarnos centrando es que no haya más jóvenes que pierdan el camino. Esta Alianza Mundial de Educación es un mecanismo de apoyo a los menores para mejorar la vida de los niños y adolescentes, tanto en la seguridad como en la educación. Bueno, en otro tema, en el caso denominado Comisiones Paralelas 2020, el Ministerio Público ejecutó varias capturas vinculadas al proceso de elecciones a magistrados.
Esta mañana se llevaron a cabo 12 allanamientos en el departamento de Guatemala relacionados al caso Comisiones Paralelas 2020, las cuales están relacionadas con la elección de magistrados a las salas de apelaciones. Al mismo tiempo se giraron 8 órdenes de captura, cuyo objetivo, según las autoridades del MP, era detener a varios comisionados que representaban a distintas universidades y entidades gremiales. Las fuerzas de seguridad informaron que procedieron a la detención de 4 personas, entre ellas un expresidente del Colegio de Abogados y otros comisionados que procedieron a integrar el listado de aspirantes a magistrados, los cuales fueron presentados ante el Congreso de la República. Por su parte, la FESI del Ministerio Público brindó detalles durante una conferencia de prensa sobre la forma que supuestamente operaron los comisionados para integrar las listas de candidatos a magistrados. Se logró determinar la forma en la cual la posible estructura criminal se concertó premeditadamente y durante el proceso de elección de magistrados de la Corte de Apelaciones con el objeto de que resultaran electos los aspirantes que eran de su interés y para ello, aprovechándose de su poder político y su función como comisionado, influyeron directamente en el proceso postulador. El código con el que lo tenían en el listado era J. ¿Se recuerdan aquellas letras literales que eran indicativas de a qué comisionado pertenecía o a qué operador político estaba condicionado su compromiso? Las calificaciones oscilan de entre 73 y 85 puntos, mientras que del lado derecho tenemos otros aspirantes que no formaban parte de este pacto, de este compromiso, con notas muchas superiores, de entre 84 y 86 puntos, y ellos no fueron votados por la comisionada porque, como reitero, lo que se privilegió fue el compromiso o el pacto previamente establecido. Vemos cómo parte del grupo por el que se había concertado y votó al 100% por los que correspondían a su bolsa de aspirantes, las calificaciones oscilaban entre 67 y 84 puntos, mientras que habían otros aspirantes que mediaban o promediaban en calificación 85 puntos y quienes no obtuvieron la calificación, nuevamente una muestra de que no fue el mérito el que prevaleció en el momento de realizar las votaciones. Entonces, ¿a qué conclusiones hemos arribado? Que en el proceso de selección no se investigaron los méritos de los candidatos, que no hubo claridad sobre los parámetros de evaluación, por el contrario hubo excesiva discrecionalidad, que no existió debida investigación de la información aportada o de las tachas sobre los candidatos, que las entidades encargadas de la elección fueron permeables a intereses de grupos de poder e individuos con compromisos penales en particular. No se respetó la normativa constitucional, legal y fallos de la Corte de Constitucionalidad en la conformación de la nómina. Y siempre en este tema, hoy precisamente en un juzgado de mayor riesgo, se le dio a conocer el motivo de su detención a los 3 abogados que fueron aprehendidos. En este caso, que usted ya sabe, se denomina comisiones paralelas. Vea la información. Este 26 de febrero, el Ministerio Público ejecutó varios allanamientos para darle cumplimiento a unas órdenes de captura autorizadas por un juzgado de mayor riesgo, en el caso Comisiones Paralelas 2020. Entre las detenciones que realizó la Policía Nacional Civil se registró la de Luis Fernando Ruiz, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Es algo que ya estaba previsto, pero aquí estamos dando la cara nuevamente ante el gremio y ante la sociedad y no hay ningún problema, ¿verdad? Yo creo que puedo presentarme ante un juzgado, a un tribunal. Es un proceso más que hay que librar. ¿Qué mensaje le manda al gremio? Pues las votaciones, el proceso continúa. Al gremio lo que le digo es que no desfallezcan. Realmente yo creo que es bueno participar. En la sala de audiencia, los abogados defensores pidieron que se cancelara el inicio de la primera declaración de sus patrocinados. No tenían en sus manos los documentos acusatorios del Ministerio Público para preparar su defensa jurídica. En favor de mi patrocinado, el honorable doctor Luis Fernando Ruiz Ramírez, por lo tanto, solicito pues sea reprogramada a la brevedad posible según el calendario de actividades de dicha judicatura, siempre con el respeto debido, honorable juzgadora.
Sí, habiendo platicado con mi esposa, que en este caso es mi defendida, le manifiesto que para nosotros estaría bien 3 días hábiles para poder conocer el contenido de las actuaciones. La juez del proceso Comisiones Paralelas 2020 resolvió otorgarle unos días a los profesionales para tener acceso al expediente y estudiarlo. La primera declaración de Luis Fernando Ruiz, Salazar Soto y Jennifer Delacqua iniciará el 10 de marzo. A las 9 de la mañana se ordenó el ingreso de las 3 personas a una prisión de forma provisional. Bueno, con esta información estamos llegando al final de la medida y por supuesto yo agradeciéndole, Julio, por haberme invitado esta noche. Axel, por enorme. Supuesto, para usted no poder tiene conocer estos temas. No tiene nada que agradecer, usted es parte de A la Medida y por supuesto muchas gracias por haber compartido estas noches. ¿Sabe qué? El lunes estaremos aquí de vuelta porque amenazamos con volver también con Sandy Monroy. Chao. Feliz noche.